Hola, bienvenida, bienvenido a este entrenamiento. Muchas gracias por inscribirte. Estoy segura que será de gran ayuda para ti y para tus hijos. En este entrenamiento quiero enseñarte una estrategia tan poderosa que si la usas, con toda seguridad la ansiedad de tu hijo empezará a disminuir. Lo mejor es que esta estrategia está bajo tu control. Solo tienes que conocerla y echarla a andar. ¿Y sabes cuál es? Ampliar tu comprensión sobre la ansiedad. Si cambias tu postura frente a ella y aprendes una serie de herramientas específicas, podrás ayudar a tu hijo a que transforme la ansiedad en desarrollo y libertad. Y mientras esto sucede, lo verás enfrentando sus miedos y teniendo una infancia más plena. Con solo ver estos videos ampliarás tu percepción de lo que le sucede a tu hijo cuando lo ves asustado, temeroso, irritable y con esas sensaciones desagradables que vienen con la ansiedad. Notarás cómo cambiará tu enfoque, pasando de la resistencia y negación a dejar de luchar contra ella. Aprenderás herramientas útiles que te ayudarán a sentir a ti y a tu hijo fuera de peligro, caminando hacia el bienestar. Soy Flor de María, soy psicóloga y terapeuta infantil. Desde hace 20 años he trabajado con niños como maestra y terapeuta, lo cual me ha permitido convivir con ellos desde diferentes facetas. Estoy aquí en las oficinas de Desansiedad, desde donde se ha ayudado a transformar la vida de cientos de miles de personas a las que la ansiedad les había quitado libertad. Durante estos años nos hemos dado cuenta de algo muy importante. Muchas personas consideran que la ansiedad es peligrosa y se esmeran en escapar de ella y evitarla como si fuera peligrosa o no hubiera herramientas útiles que ayudaran a recuperar el bienestar. Esto definitivamente no es así. La ansiedad no es peligrosa. Los esfuerzos que nacen desde esta creencia no hacen más que complicar la situación. Al intentar tranquilizarte, evitando o ignorando lo que sientes, en realidad amplificas el malestar y la ansiedad va ganando terreno. Si este intento de escapar de ella no es útil, imagina si se lo pides a alguien que apenas está desarrollando su inteligencia emocional. Si un niño nos ve asustados, enojados o amenazándolo con castigos porque le pedimos que se tranquilice y que le baje el miedo, que deje de preocuparse y no lo logra, sin duda la ansiedad subirá y se prolongará en el tiempo, afectando su desarrollo. A lo largo de los años, ver a padres, abuelos, maestros y cuidadores sin saber qué hacer frente a un niño que tiembla, se agita, se muerde las uñas, llora con intensidad, expresando que tiene miedo, me llevó a dedicarme a ayudar a las familias. Me di cuenta que la gran mayoría no tienen información útil sobre este tema, ni cuentan con herramientas para ayudar a que sus pequeños puedan regresar a un estado de calma y bienestar. En uno de mis primeros trabajos como maestra, tuve un alumno que de pronto empezó a llorar cuando lo dejaban en el colegio. No estábamos en las primeras semanas en las que es común que algunos niños lloren después de las vacaciones. Y al día siguiente pasó lo mismo y así los días y semanas que siguieron fueron iguales. Después ya no solo lloraba al entrar, sino que sucedía varias veces durante su estancia en el colegio. Si no encontraba un lápiz, lloraba. Si pensaba que tal vez le dejarían mucha tarea, lloraba. Si se acordaba de sus papás, también lloraba. Su rendimiento académico fue bajando. Ya no terminaba los trabajos, se distraía mucho. Frecuentemente visitaba la enfermería porque tenía dolores y había que llamar a su mamá para que lo vinieran a recoger. Se quejaba de no tener amigos y lo que sucedía era que cuando jugaba con ellos controlaba cada aspecto del juego y si no se jugaba justo como él quería, lloraba, abandonaba el juego y se alejaba. Todos estos son síntomas característicos de ansiedad que se observan en el ámbito escolar. Tuvimos muchas pláticas con sus papás. Al principio ellos pensaban que en el colegio pasaba algo, como que alguien lo molestaba o que sus maestras fuéramos muy exigentes con él. Y en la escuela pensábamos que algo estaba pasando en su casa. Cuando la ansiedad aparece y no entendemos para qué nos visita, tendemos a echarnos la culpa a nosotros mismos, a nuestra herencia, a nuestros padres, a los maestros, sin llegar a entender por qué un niño pasa sus primeros años con tanto miedo y preocupación. Su mamá nos contó lo complicado que estaba siendo para ellos. Estaban preocupados y desesperados por no entender qué sucedía. Al llegar al colegio, luchaban para que se soltara la pierna a la mamá, mientras el chiquito les gritaba, por favor, no me dejen, no sean malos. Además de tener el corazón roto, se sentían muy avergonzados frente a otras familias, criticados, confundidos, sin saber si estaban haciendo lo correcto al dejarlo en el colegio. Frecuentemente llegaban tarde a su trabajo, pedían muchos permisos para recoger al niño cuando se sentía mal o de plano les era imposible hacerlo entrar al colegio.
Y es que la ansiedad no solo impacta la vida del niño que la experimenta, sino la de toda su familia. Se modifican las agendas, las rutinas, se realizan esfuerzos para evitar que surjan síntomas de la ansiedad. También aparece una serie de sentimientos como la desesperación, la culpa y la vergüenza. Para celebrar el Día del Niño, la escuela organizó una fiesta de albercas. Todos los niños, incluido él, estaban súper emocionados. Ese día no lloró al bajarse del coche, entró muy emocionado, contándome que le habían comprado sandalias nuevas. Y en cuanto llegamos a las albercas, todos los niños corrieron por las pistolas de agua, las pelotas, las cubetas para mojarse, pero este chiquito rompió en llanto. Se sentó en una banca y se aferró a ella. Nada funcionó para tranquilizarlo. Lloraba intensamente, pero luego empezó a temblar, se veía muy asustado, muy agitado y con dificultad para respirar. Y es que cuando la ansiedad se activa, surgen las interferencias que impiden que un niño disfrute de aquello que por edad le corresponde vivir, como ir a la escuela, disfrutar de una fiesta o inclusive disfrutar de las cosas que anhela. Sin duda, esto le hace perderse momentos importantes de su niñez. Este episodio de las albercas me hizo sentir frustrada, triste, sin saber qué hacer. Sobre todo me recordó a cuando yo era chica. Sentía miedo y preocupación todo el tiempo. Me preocupaba que algo malo fuera a pasar, salir mal en mis exámenes, llegar tarde al colegio. Muchas horas al día pensaba en qué pasaría si mi mamá se enfermaba o si mi papá tenía un accidente en la carretera o qué tenía que hacer si alguien se metía a mi casa y nos asaltaba. Entonces yo no sabía cómo se llamaba, pero sabía que se sentía feo. Y me ponía inquieta y me movía, hablaba mucho y me comportaba de tal forma que terminaba teniendo problemas con mis amigas, en el colegio y con mis papás. Siendo ya maestra, empecé a notar que esto le pasaba a muchos niños. Tenían comportamientos inaceptables. Yo suponía que estaban sintiendo feo. Y ahí nacieron mis ganas de estudiar y especializarme en el trabajo terapéutico. Quería entender qué había detrás de esas reacciones y ser parte de la solución. Desde entonces me mantengo investigando, estudiando, generando recursos para ayudar a los niños y a sus familias. Trabajando ya como terapeuta infantil, he recibido a muchos niños que experimentan ansiedad. Muchos de ellos parecen llegar por otros motivos, por ejemplo, mojan la cama, no quieren dormir solos, no quieren ir a la escuela, se distraen, se pelean con los amigos, hacen muchos berrinches o traen quejas por parte del colegio. Y cuando empezamos a profundizar, aparecen las señales de la ansiedad. La ansiedad afecta a muchísimas familias y cuando surge, no se sabe qué hacer frente a ella. La intuición no alcanza para dar una respuesta efectiva. Pedirle que se calme, decirle que no pasa nada, parece ser una solución lógica, sin embargo, no es efectiva. Que esto le suceda a un niño a tu cuidado no es tu culpa. Sin embargo, la buena noticia es que puedes aprender a responder, informarte para poder guiarlo y enseñarle a gestionar sus emociones. Ahora mismo ya lo estás haciendo al estar en este entrenamiento. Te recomiendo ampliamente que no lo dejes como un proceso a medias, porque pienso darte las herramientas necesarias para ayudarte a que tu hijo viva una infancia más plena y que sus miedos y preocupaciones no limiten su desarrollo. Sobre todo en estos tiempos de confinamiento, en que los tiempos frente a pantalla, el sedentarismo, la incertidumbre ha incrementado la ansiedad tanto en niños como en adultos. Mi intención es que tengas una mejor conexión con el mundo interno de tu hijo. Piensa en que más allá del berrinche o lo que consideras un mal comportamiento, un niño que experimenta ansiedad la pasa bastante mal. Los síntomas físicos son sumamente desagradables e incluso aterrorizantes. El humor del niño se torna irritable, llora constantemente, experimenta miedos y preocupaciones intensas y para sentirse medianamente tranquilo requiere de muchos tratos especiales. Se suele sentir solo, rechazado, incomprendido, avergonzado. Todo esto tiene un efecto en su autoestima e interfiere con el desarrollo de sus habilidades emocionales, sociales y cognitivas. Probablemente has leído o escuchado que los trastornos de ansiedad aparecen alrededor de los 6 años y no se desvanecen con el tiempo, sino que se van fortaleciendo. Incluso se van sumando otros desórdenes. Por ejemplo, la ansiedad puede conducir a la depresión y así para cuando llega la adolescencia podría estar lidiando ya con más de un desorden. Me interesa que juntos prevengamos que tu hijo no desarrolle más trastornos y desarrolle dependencias. Por eso es importante intervenir lo antes posible. Puede contribuir a que la ansiedad se mantenga, se intensifique o por el contrario, puede favorecer a que baje de intensidad significativamente.
Hace poco hablé con un joven con quien trabajé cuando él apenas era un niño. Hoy se encuentra estudiando cardiología. Vive solo en una ciudad diferente a la de sus papás. Es un joven responsable, talentoso. Tiene el plan de casarse con su novia cuando ambos terminen la especialidad. Y pensar que durante una época no podía bajarse del coche a menos que estuviera su mamá esperándolo junto a la puerta, o dormir solo en su habitación, o ir a recoger algo dentro de la casa sin que alguien lo acompañara. La ansiedad lo limitó por un tiempo, pero su familia se ocupó de la situación. Vinieron en busca de ayuda, se comprometieron a hacer cambios, le dejaron de tener miedo a la ansiedad y cambiaron su enfoque. En lugar de luchar en su contra para erradicarla, aprendieron a lidiar con ella. Su mamá y papá pasaron de culparse a sí mismos, a sus genes, de echarse la culpa entre ellos, a aprender sobre la ansiedad, a saber qué hacer y qué no hacer, a probar herramientas para entrar en calma y luego practicarlas con su hijo. El resultado de todos estos esfuerzos lo vemos reflejados en un joven que persigue sus sueños, que se compromete a retos grandes, que sabe sacar el beneficio del miedo y la preocupación sin que estos lo paralicen o invadan su mente. Al igual que esta familia y tantas otras que han logrado regresar al equilibrio, que aprendieron que la calma y la tranquilidad no son solo sentimientos, sino habilidades que se pueden desarrollar y entrenar, te invito a perderle el miedo a la ansiedad y a poner en práctica las herramientas que te vaya compartiendo. En Desansiedad estamos convencidos de que la ansiedad llega a nuestras vidas con un propósito: darte el mensaje de que te has alejado de tu esencia y que es momento de reconectar con ella. Para ello, hay cosas que necesitas reajustar, reacomodar y otras desechar. Cuando un niño es quien la experimenta, requiere del apoyo de su familia, ya que no puede acomodar y ajustar los engranes por sí solo. Y cuando esto se hace, la familia completa gana bienestar. A lo largo de las sesiones de este entrenamiento me vas a escuchar hablar sobre regresar al equilibrio y te quiero explicar a qué me refiero y qué relación guarda esto con la ansiedad. Los niños, al igual que los adultos, tienen una respuesta frente a situaciones de estrés o de peligro. Cuando el niño se topa con una situación que considera riesgosa, estresante o que lo asusta, de forma automática desencadena una respuesta fisiológica que lo prepara para huir, esconderse o luchar. Se acelera su metabolismo, se agudizan sus sentidos, se manda sangre a las extremidades, se pausan algunos procesos no relacionados con la supervivencia, por ejemplo, la digestión o el proceso de aprendizaje. Y bueno, sabemos que es esperable que un niño experimente miedo, estrés, temor, nerviosismo, pues son respuestas adaptativas frente a las tantas cosas nuevas que el mundo les presenta. Cuando la amenaza o el peligro pasa, esta activación se desmantela y el niño regresa a un estado de calma. Podemos notar cómo su cuerpo y su comportamiento se relajan y cómo puede retomar sus actividades. Hay un equilibrio entre esta activación y relajación, de forma natural. Sin embargo, cuando un niño ha estado expuesto continuamente a situaciones estresantes o de forma repentina vive una experiencia que lo colma de tensión, el equilibrio se pierde y la sensación de alarma se activa a pesar de que no haya una situación de peligro. Es ahí cuando empieza a experimentar ansiedad. El sistema del niño tratará de regresar al equilibrio y mientras lo intenta, su cuerpo manifestará sensaciones desagradables y vendrán otras manifestaciones en su forma de pensar, de sentir y de actuar. Esto ya no es una conducta adaptativa que lo ayude a sostener su bienestar y desarrollarse, sino lo contrario, lo incomoda y lo limita. La ansiedad infantil es más común de lo que uno podría pensar. Sin embargo, con frecuencia pasa desapercibida, porque sus manifestaciones suelen confundirse con aspectos propios del desarrollo, malos comportamientos o simplemente pasarnos por alto estas señales que los niños emiten. La mayoría de las ocasiones se identifica hasta que ha subido a una intensidad media o elevada. Ya para entonces, las manifestaciones son aparatosas e interfieren con la vida del niño y la de su familia. Por eso es súper importante identificar las señales lo más pronto posible y activar un plan de ayuda. Un niño difícilmente nos va a decir, mamá, tengo ansiedad, sino que lo expresará en su forma de pensar, actuar y en su cuerpo. Ahí es donde tienes que buscar las señales. Por ejemplo, en su cuerpo puedes observar que manifiesta dolores de cabeza, gastritis, colitis. Se le escucha decir que por momentos siente que su corazón late muy rápido, que siente raro en la panza, sus piernas le dan cosquillas o que las siente como si estuvieran entumidas o una sensación chistosa que no pueden definir con claridad. Tiene cambios en el apetito, ya sea que aumente o disminuya, suda constantemente, incluso en situaciones que parecen ser neutrales.
También podemos ver que presenta enrojecimiento de la piel, tics. En momentos de mucha tensión se le puede notar tembloroso, puede expresar que siente náuseas, mareos y tener respiración agitada. Cuando la ansiedad es alta, puede verse afectado el control de esfínteres, o sea, hacerse pipí fuera de la etapa de entrenamiento y sin motivo médico. En su comportamiento puedes notar que su cuerpo está tenso, rígido, se le nota inquieto, moviendo pies y manos constantemente, incluso durante el descanso. Tiene conductas repetitivas como morderse las uñas, frotar telas con los dedos, morder objetos, rascarse, tallarse las manos, jalarse el cabello, apretar los dientes y rechinarlos, lo que se conoce como bruxismo. Su expresión verbal puede ser rápida, como si tuviera prisa, y teniendo dificultad para permanecer en silencio, por lo que canta, silba, se mueve, hace ruidos de forma incesante, o lo contrario, habla poco, con timidez, cuidando sus palabras, guardando para sí lo que piensa y siente, como si quisiera pasar desapercibido. Hay niños que se aíslan, permaneciendo alejados, teniendo pocas interacciones con sus compañeros de salón, vecinos y otros grupos de niños con los que se encuentra en fiestas o en reuniones. Otras señales pueden ser las siguientes. Notarás que vive con miedo y preocupación en diferentes áreas, como si hubiera peligros al acecho. En situaciones comunes, como jugar con sus amigos, ir por un vaso de agua a la cocina, asistir a una fiesta de niños de su salón, que por supuesto ya conoce, o ver nadar a sus compañeros, es como si estuviera convencido de que algo muy malo pudiera suceder. Piensa en el futuro y pregunta por lo que va a suceder. ¿Cuánto falta para salir de la escuela? ¿Qué vamos a hacer después de comer? ¿A qué hora va a regresar papá a la casa? También piensa en escenarios catastróficos, por ejemplo, ¿y si cuando vayamos de vacaciones nos perdemos? ¿Y si se descompone el coche? ¿Y si cuando regresemos mis amigos ya no me quieren? ¿Y si se me olvida todo lo que he aprendido en la escuela? Y así, el futuro se anticipa caótico. Puedes notar que tiene temor a situaciones que no están sucediendo, como a ser robado o ser abandonado por sus papás en la escuela, por ejemplo. Expresa miedo a morir o que algo malo le pase a sus familiares. Es común escuchar cosas como, no quiero que te mueras, tengo miedo a que algo le pase a mi hermana. Si bien hay un momento en que los niños entienden que la muerte es un asunto serio y es un golpe difícil de asimilar, el niño con ansiedad lo vive no como una etapa, sino como un tema recurrente a lo largo del tiempo que lo angustia. También puedes notar que tiene miedos específicos que generan reacciones intensas, por ejemplo, a las cucarachas, a la lluvia, a los perros, y como consecuencia evita situaciones que relacione con estos miedos, como pasar por lugares oscuros, estar solo en una habitación, ir al baño en el colegio, ir a la escuela. Es como si el miedo tuviera ganado un territorio y el niño lo diera por perdido, sin intentar regresar a él. También es común que durante la noche no pueda dormir, ya sea que no quiera dormir solo o que se le dificulte conciliar el sueño. No es que tenga mucha energía, sino que sus pensamientos siguen echados a andar y no le permiten conciliar el sueño. También puede ser que se despierte durante la noche asustado o tenga pesadillas intensas. Es común que manifieste cambios de humor con tendencia a la irritabilidad, por lo que llora continuamente, se frustra cuando las cosas no salen como él quiere, hace berrinches largos que le toma bastante tiempo regresar a la calma. También se suman pensamientos de no ser amado o aceptado. Por ejemplo, nadie me quiere, nadie va a jugar conmigo, mamá, ¿ya no me quieres? Este es el motivo por el cual algunos niños se comportan complacientes, dóciles, sin expresar sus puntos de vista. Podrás notar que expresa que no puede hacer las cosas, aun cuando sí las podría hacer o incluso ya suele hacerlas. No me sale, no puedo, no sé cómo, nadie me ayuda, soy un tonto, todo lo hago mal. Es importante aclarar que un niño puede manifestar las conductas que te platiqué y no por eso necesariamente desarrollar un trastorno de ansiedad. Te voy a compartir 4 consideraciones que nos ayudan a distinguir cuando estas conductas han dejado de considerarse adaptativas y han escalado a ansiedad. La primera de ellas es la reacción desproporcionada. La intensidad de la reacción del niño es enorme frente a una situación de poco riesgo. Por ejemplo, si el niño se topa con un perro en la calle, es esperable que se sobresalte, se asuste, incluso imita a un grupo o se esconda atrás de mamá. Una intensidad desproporcionada sería que ante la presencia de un perrito pequeño tuviera un episodio con llanto, gritos, que saliera corriendo como si estuviera frente a un perro amenazante y que en el futuro no quiera volver a caminar en la calle por miedo a que este perrito pudiera volver a salir. El segundo indicativo es la frecuencia y la permanencia.
O sea, la reacción ha crecido en frecuencia y permanece a pesar de que la situación que la originó ya terminó o es un elemento familiar. Y entonces varias veces al día o incluso a la semana, el niño se manifiesta irritable, molesto, llorando continuamente por ese mismo motivo. Por ejemplo, en la mañana lloró porque lo llevaste a la escuela y en la tarde vuelve a llorar porque al día siguiente asistirá otra vez. El tercer indicativo es la evitación e interferencia. Esto se refiere a que por miedo y preocupación el niño deja de desarrollar sus habilidades o hacer las cosas que es necesario que realice. Por ejemplo, dejar de ir a fiestas familiares o niños de su colegio, pedir lo que necesita en una tiendita o en la papelería, dejar de asistir a clases o abandonar el deporte que le encanta practicar. Todo esto interfiere con el desarrollo de sus habilidades. Cuarto y último indicativo que te voy a platicar hoy es la reafirmación. El niño busca reafirmación por parte de los adultos casi todos los días. Se manifiesta de la siguiente manera. Pregunta reiteradamente horarios, la agenda, qué va a pasar después, quién lo va a cuidar. Pregunta por las actividades rutinarias, aun cuando ya conoce las respuestas. ¿Quién va a venir por mí? ¿A qué hora va a venir mi papá? ¿Verdad que siempre me vas a cuidar? ¿Verdad que los ladrones aquí no entran? También se le puede encontrar llorando por un tema y requiere de ser consolado para que se pueda tranquilizar. Si identificas en tu hijo estas conductas, es probable que esté experimentando ansiedad y por lo tanto significa que es momento de entrar en acción. Como te decía al inicio, la postura que mamá, papá y los cuidadores cercanos toman en relación a la ansiedad del niño tiene un efecto muy importante. Una actitud de confianza y calma puede contribuir a que disminuya y que el niño aprenda a que no es peligrosa, que tiene apoyo y recursos para hacerle frente y sobre todo dejar de temerle a sus propias emociones. Si aún estás pensando que no tienes tiempo suficiente para comprometerte a hacer los cambios e implementar las herramientas para transformar la ansiedad de tu hijo, te invito a que pienses por un momento en todas las horas en que el miedo, la preocupación y la ansiedad ocupan la mente de tu hijo y la vida de ambos. Suma todas las horas que tardas en tranquilizarlo, en que pare de llorar y en todas esas experiencias que él se pierde y deja de disfrutar. También piensa en el tiempo que pasas preocupada o preocupado pensando y hablando de este tema. Si lo comparas con el tiempo que requerirá hacer estos cambios, sentirás que al final ha sido una inversión bastante pequeña para todo el bienestar que traerá a tu vida y a la de tu hijo. La manera en que tu hijo va a desarrollarse en los próximos 5 o 10 años dependerá de qué tanto te comprometas a comprender el propósito de la ansiedad y a tomar las acciones necesarias sobre este tema de hoy en adelante. Imagina el tipo de relación que tendrás con él de aquí a unos años y cómo esto definirá en gran parte no solo su vida, sino la tuya. Imagínate el dolor y la frustración que se ahorrarán ambos. Piensa en esto, el impacto y la diferencia que harás al tomar esta decisión. Estoy segura que ya lo estás haciendo. Simplemente al estar invirtiendo tu tiempo en este entrenamiento significa un cambio enorme en tu vida y te felicito por estar aquí. Bueno, hasta ahora te he compartido que la actitud y la postura que muestres frente a la ansiedad de tu hijo tiene un efecto importantísimo. Puede hacer que disminuya significativamente mientras que tu hijo y tú aprenden a que la calma y la confianza no son solo sentimientos, sino habilidades que se pueden aprender y entrenar. También te platiqué que no es peligrosa, aunque si no se atiende, además de robarle momentos de infancia plena, puede generar implicaciones en su desarrollo. También te compartí signos y síntomas de ansiedad que los niños manifiestan y 4 indicativos que te ayudarán a verificar si lo que está experimentando es miedo o preocupación propia de su edad o si ha escalado ansiedad. Sé lo complicado y doloroso que es ver a un familiar inundado por sensaciones desagradables y emociones tan intensas. Puede ser tan impactante que pareciera que de forma automática nos sumamos a la tormenta que ellos están viviendo, con nuestras emociones disparadas, sintiendo incomodidad, miedo, desesperación y con ganas de hacer que el episodio acabe lo más pronto posible. En el siguiente video te platicaré algunas creencias sobre la ansiedad que nos llevan a reaccionar desde este modo de emergencia y que, para colmo, retardan aún más el que el niño pueda regresar a la calma y que tenga oportunidad de practicar sus habilidades. Te compartiré una fórmula con la que podrás acompañar a tu hijo o hija con efectividad mientras él enfrenta las situaciones retantes con tu apoyo.
Seguramente estás emocionado por cambiar tu postura frente a la ansiedad y disfrutar de los beneficios que esto conlleva. Si compartes la idea de que la ansiedad no tiene por qué limitar el desarrollo de tu hijo, me encantaría que compartieras este entrenamiento con tu familia y con las personas que creas que le pueda servir. Juntos podemos hacer la diferencia. Y bueno, estamos llegando al final de este video. Gracias por estar aquí. Por favor, déjame un mensaje en nuestro grupo de Facebook sobre qué te gustaría saber de la ansiedad infantil. Y si aún no te has unido, te invito a hacerlo, porque allí seguiremos la plática. Estaré respondiendo en lo posible a tus preguntas. Me despido por ahora, pero nos vemos en 2 días. ¡Chao!